Gloria a Dios. El día de hoy, y curiosamente cada vez que me ha tocado compartir para una fecha así como especialmente el Día de la Madre, no es como que tengo un mensaje estrictamente para el Día de la Madre, pero sí también. Voy a compartir acerca de que este en particular y en especial es un tiempo para crecer. Y no me refiero al día de hoy exclusivamente, y no me refiero a crecer de tamaño por motivos obvios, pero a crecer espiritualmente. Amén. Es un tiempo de crecer y como mujeres sabemos que la mujer a través de la historia y hoy más que nunca lo podemos ver en los medios, lo podemos ver saliendo a la calle, la mujer está siendo tal vez más atacada que nunca. En su identidad como mujer está siendo robada. Hay mujeres que quieren ser hombres que tristemente pasan por una terrible operación que mutila su cuerpo y luego terminan deprimidas y algunas hasta el borde del suicidio, algunos lo han cometido. Sabemos quién está detrás de todo esto, pero como les digo, a pesar de que sabemos que a través de la historia, desde Eva, el diablo odia a la mujer, sin embargo, vemos hoy en día un ataque mayor. Vemos también mujeres que el diablo les ha sembrado un tremendo odio contra el hombre. El hombre no es nuestro rival, Dios nos hizo como complementos, como género, cada uno tiene características, además de tenemos una individualidad, no tenemos que estar en competencia. Y alguien bien dijo, no las feministas, sino las feminazis, porque en verdad están tan llenas de odios que más parecen nazis. Entonces se siembra odio aún, el diablo le siembra odio y rechazo aún para los bebés que están en su vientre. Entonces, ¿de dónde viene todo esto? Nosotros necesitamos más que nunca identificar la fuente de todo eso, que es totalmente antinatural, y nunca permitir la contaminación del mundo, de los medios y del diablo que está detrás de todo eso, que contamine, que nos robe nuestra identidad, que nos robe el valor que nos ha dado. Dios nunca quiso que hombre y mujer estuvieran en competencia, que hubiera rivalidad, que hubiera distanciamiento o alejamiento. Dios nos hizo como complemento y aún si tú eres soltera tienes una identidad preciosa, aún si no eres madre, tienes dones y talentos inigualables. Gracias a Dios por la singularidad. Amén, nos hizo singulares, nos hizo únicos, hombres y mujeres. Las mujeres tenemos un papel importante de influencia, que nuestra influencia no sea para levantarse y gritar odio, sino para influenciar con amor, con paz, con bienestar. Algo también curioso, y de repente la frase les parece graciosa, pero algo que yo he notado, cuando el hombre envejece, se pone más interesante, más atractivo. Cuando la mujer avanza en años, se pone vieja. Y hay que luchar por ahí, alguien los codea. Hay que luchar porque a nadie le gusta, obviamente, mirarse al espejo, ¿sí o no que sea así? ¿El mundo no dice eso? Bueno, entonces hay que luchar porque a nadie le gusta mirarse al espejo y ver las canas, por eso las pintamos, las que nos la pintamos. Y cuando salen las arrugas, y algunos hombres cambian la vieja por una nueva. Al que le caiga el guante que se lo chante, pero eso sí es verdad, ¿no? Nuestra identidad, nuestra identidad y valor vienen de Dios, no de lo que otros digan, aún sea gente cercana, porque a veces de la gente más cercana es de quien más nos afecta ciertos términos, ciertas expresiones, ciertas actitudes para con nosotras. Por eso necesitamos desarrollar una fuerte identidad en Cristo, de manera que toda esa contaminación, toda esa suciedad y esa basura que el diablo quiere poner encima de nosotros no nos haga nada. Mi esposo tenía una frase hace tiempo que como el pato le resbala, ¿no? Espalda de pato, que resbala el agua, no se moja. Vamos a ir a una escritura, no voy a ver muchas el día de hoy. Dentro de 2 horas me dicen así ya mucho tiempo. Muy bien, segunda de Pedro 3:18, vamos a leerlo y dice: más bien crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien sea dada gloria y honra hasta el día de la eternidad. Amén. Yo sé que acá hay un contexto, pero vamos a tomar sin torcer la escritura lo que dice, que aquí se nos está llamando a crecer en gracia y crecer en el conocimiento de Dios. Amén. Dice hasta el día de la eternidad, esto es hasta que estemos en su presencia. Y yo he querido buscar también este versículo de la Biblia interlineal del Nuevo Testamento, es traducida del griego, y dice: estén creciendo en bondad inmerecida y conocimiento de nuestro Señor y Libertador Jesús ungido. A Él el esplendor, ahora y hacia el día de la eternidad, o de eternidad, así dice. Entonces aquí entendemos que el crecimiento
No es algo alguien viene y plum, de pronto creciste, ni en lo natural, ni en tu alma, ni en lo espiritual. El crecimiento es un proceso. La palabra ya cuando la tenemos internalizada sabemos que crecimiento habla de proceso, no de algo instantáneo. Entonces tenemos que ser diligentes en crecer. Es triste cuando tú ves una persona, un creyente, un cristiano, que tiene años de repente que recibió a Jesús en su vida, sin embargo no hay una transformación, un cambio que debería haber como resultado de su comunión con Dios, como resultado de estar en la presencia de la obra de la palabra viva en su vida. Entonces tenemos que crecer, no podemos permanecer iguales, eso sería una anomalía hasta en lo natural, pero somos llamados a crecer. Un árbol cuando llega a la madurez empieza a dar frutos. Nosotros somos llamados a dar fruto y por lo tanto tenemos que madurar. Y lo mejor de todo aquí, cuando avanzamos en tiempo como creyentes, cuando maduramos como creyentes, no es como la vejez en lo natural, que como que el cuerpo se va deteriorando, empiezan a haber algunos achaques, como le llaman, pero hermanos, en el ámbito espiritual, pues maduramos, la palabra a veces llama ser perfeccionados y no se refiere a no tener defectos, sino se llama a madurez, a ser maduro. Amén. Entonces, cuando maduramos como creyentes, no hay deterioro, por el contrario, debes llevar más fruto, debes ser de mayor bendición. Vamos a ver cómo se puede, qué es esto de crecer en gracia. Ahora, si la gracia es un regalo, ¿correcto? La gracia es un don por el cual hemos sido salvos. La Biblia dice claramente, y para no entrar allí en muchos versículos, somos salvos por medio de la fe, por medio de la gracia, por ese regalo inmerecido, ¿no? Una definición de gracia se refiere a favor inmerecido y regalo de Dios que nos permite ser salvos, santificados y vivir una vida con propósito. Entonces no deberían, amados hermanos, haber ningún creyente que viva como sin propósito en la vida, deprimido, tal vez no tiene verdaderamente una comunión con el Señor porque Él nos llena. Y todos enfrentamos retos, luchas, desafíos, situaciones que nos golpean, pero en Él somos fortalecidos. En Él es que tenemos victoria, en Él es que vamos creciendo y madurando y haciéndonos cada día más fuertes. Ahora, ese favor inmerecido o gracia del que estamos hablando es un regalo, como dije hace un rato, que no podemos ganar ni merecer, porque de lo contrario no sería un regalo. Así como cuando en alguna ocasión, sea tu cumpleaños, sea como hoy, algunas madres que les dan su regalo o alguna fecha en particular, tú no hiciste algo y no deberíamos, por ejemplo, como padres cometer el error de decirles, bueno, si haces bien las cosas, solamente en ese caso te voy a dar por tu cumpleaños un regalo porque si no, no lo mereces. Porque el regalo de gracia de Dios es porque Él nos ama y porque quiere que seamos salvos. Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y aún en nuestro caminar como creyentes, su amor por nosotros no depende de lo que hacemos, sino de que somos sus hijos. Por lo tanto, debemos valorar esa gracia que es un regalo. Y cuando un regalo te han dado algo que te gusta mucho, que de repente es algo valioso, tú vas a cuidarlo. Lamentablemente, a veces hay, por ejemplo, algunas personas que no cuidan, vamos a decir, por ejemplo, su carro. Así como hay hombres mataperro, hay unos matacarro, ¿no? Que lo ven los pobres carros un poco destartalados. Y eso indica de falta de valor por ese bien que tienen. Pero este regalo invaluable que hemos recibido de nuestro Dios, de nuestro Padre, debemos atesorarlo. Es tan valioso por ese regalo de gracia, es que hemos podido ser salvos. Por ese regalo de gracia recibimos sus bendiciones. Por ese regalo de gracia estaremos un día en su presencia y por la eternidad. Entonces valorémoslo, cuidémoslos como algo que verdaderamente y definitivamente tiene mucho valor. Hay que atesorarlo. Y la palabra no le queda grande, sino al contrario. Sino es realmente atesorar, viene de valorar como un tesoro. Y esto es la gracia de Dios en nuestras vidas. Ahora, la gracia tiene poder transformador. Por eso no podemos decir o pensar que ser santo, caminar en santidad es tan difícil que me cuesta, continuamente tropiezo, caigo, no, mejor no, ya no asisto a la iglesia porque estoy fallando y me siento indigno. La gracia te capacita para caminar en santidad, para no fallar. No dice que seas perfecto, pero cuando fallas, por esa gracia tienes libre acceso al Padre y puedes acercarte otra vez. Entonces, estamos capacitados para vivir una vida de santidad y sabemos también que estamos justificados también por gracia.
Esa gracia también nos empodera para vivir en libertad. ¿En libertad de qué? Del pecado que quiere atraparnos. Porque si ustedes se dan cuenta, ¿cuál es el propósito del diablo al tentar a un creyente, al llevarlo a pecar? Ya cayó en la trampa y luego, ahí no termina la obra del diablo. Una vez que la persona cayó en la trampa y pecó, ahora lo empieza a hacer sentirse indigno, a condenarlo, de manera que parte del plan es apartarlo de Dios. Entonces no caigas en su trampa, corre a tu Dios, fallamos. Señor, acá estoy. Gracias por tu gracia para conmigo, para perdonarme, para limpiarme y para fortalecerme. La gracia nos permite tener una relación cercana y personal con Dios. Otra vez, por obras porque somos hijos. Y si como padres anhelamos, cuánto más los niños que nos inspiran tanta ternura y queremos tenerlos y apapacharlos, Dios también anhela tenerlos cerca. Entonces, ¿por qué a veces nos cuesta acercarnos a aquel que nos ama con un amor que a veces nuestra mente no llega a entender? Debemos entonces crecer en gracia. Y crecer en gracia también se refiere al proceso de madurar espiritualmente, de acercarse a Él con el corazón sincero para hacer su voluntad. Ahora, este proceso, como dije, el crecimiento es un proceso, este proceso de crecer en gracia también implica tener comunión con Dios. Para tener comunión con Dios tienes que estar cerca, tienes que acercarte, tienes que pasar tiempo en su presencia. Y aunque es un buen hábito el orar, es un buen hábito acercarse a Él, leer la palabra, no debe quedarse solo en un buen hábito. Debemos hacerlo porque lo deseamos. Señor, yo deseo venir a ti. Cuanto más cerca estás de Él, más cerca vas a querer estar. Si cuando una persona se enamora y quiere estar siempre con esa persona cerca, y cuando no está con la persona al lado o cerca, está pensando en la persona de continuo, ¿sí o no? Todos los que alguna vez se han enamorado lo saben, y los que siguen enamorados también. Pues debemos tener ese anhelo por estar cerca de Él, porque verdaderamente cuanto más te acercas, no hay nada que se compare a estar en su presencia. No hay persona que pueda compararse. Entonces, como les digo, aunque es un buen hábito, saludable espiritualmente, leer la palabra y orar, no lo hagas por hábito solo, sino porque de tu corazón, tu voluntad está, Señor, aquí estoy aquí porque deseo, porque quiero pasar tiempo en tu presencia y pueden disfrutar ambos de ese tiempo maravilloso. También crecer en la confianza de acercarnos sabiendo que aun si fallamos, puedes estar, gracias a esa gracia justamente, ir a ese trono de ¿qué? De gracia y misericordia, no de condenación, de castigo, de que te saquen en cara todas tus fallas. Entonces acércate, crece en esa confianza. También es crecer en nuestro amor por Dios, desarrollando un amor cada vez más profundo. Otra vez, nuestra vida espiritual nunca debería quedar estancada. Y si de repente te encuentras espiritualmente estancado en tu vida espiritual, pregúntate por qué. ¿Cuál es la razón? De repente hay algo ahí, o hay condenación, o de repente algo que fallaste en el pasado que te está impidiendo, que te está estorbando, y así como es necesario a veces podar una planta para que se vuelva más productiva, para quitar todo lo que estorba y todo lo que está impidiendo el saludable crecimiento, poda de tu vida. Pueden ser hábitos buenos, pero de repente le estás dando tanto valor más del que necesitan que te está impidiendo avanzar saludablemente, que te está impidiendo crecer espiritualmente como debería ser para poder llegar a esa etapa de productividad y estar más cerca de Dios ahora más que nunca. Por otro lado también crecer en obediencia, por gracia podemos estar en obediencia, no es como que, wow, como cuando a un niño lo mandan andas tu cuarto, o no lo hace, o si va de mala gana y por ahí va tirando todo en vez de guardarlo. Pero esa no es la actitud que debemos tener para con Dios. Obedecemos de buena voluntad porque sabemos que una actitud de desobediencia nos aparta de Dios. Entonces, si la palabra dice acércate confiadamente, entonces venga a su presencia. Su palabra es agradable y todo lo que Dios quiere es para nuestro bien. La santificación también es un proceso, no es como que, wow, qué difícil mantenerse en santidad, qué difícil no fallar, qué difícil no pecar, qué difícil
dejar de ser. Hermanos, el cristianismo no es una larga lista de prohibiciones y de obligaciones. Lo que debemos hacer es voluntariamente. Nos acercamos a Él, como les digo, en amor. Nos acercamos por gratitud. Nos acercamos porque sabemos que nosotros somos los primeros bendecidos al estar en obediencia, al estar en amor por Él. Debemos también crecer en fe. Porque ¿qué cosa es la fe? Sabemos, ya no sabemos todos de memoria la definición de la fe, no certeza. Pero porque cuando tú crees en Él estás mandando un mensaje. Yo confío en ti. Yo sé que tu palabra es una verdad absoluta y no cambia en ninguna circunstancia porque tú eres inmutable. Por lo tanto, así como esa mujer que mencioné hace un rato, como la mujer del flujo de sangre, ya no dudaba, si tan solo toco su manto, ni siquiera él, voy a ser sana. Ella no estaba dudando porque Dios no cambia y lo que Él ha dicho lo va a cumplir. No está sujeto a emociones, no está sujeto a circunstancias. Dios no es voluble, Él es inmutable. Esto es, no cambiará nunca y por eso creer en su palabra es seguro y por eso confiar en Él es absolutamente seguro. Desata tu fe acerca de la circunstancia que estés atravesando y mira a Dios obrar. El problema es que a veces decimos que Él es nuestro Señor y muchas veces decimos Dios está en control, pero eres tú quien está en control de tu vida y por eso no le permites actuar. Entonces realmente que tu fe sea auténtica. Que no sea solamente el concepto que tenemos de fe. Y cuando viene una circunstancia difícil, ahí se evidencia si verdaderamente estás en fe o no estás. Entonces, en resumen, podemos decir que crecer en gracia es un proceso de transformación que nos lleva a madurar espiritualmente, a conocer a Dios más profundamente, a crecer nuestra confianza en Él y vivir una vida que sea bendición en nuestras vidas y también ser bendición para otros. Ahora, el versículo que dijimos al comienzo decía que debemos crecer en gracia y en conocimiento. Vamos a irnos un poquito a ver cómo crecemos en conocimiento. Vamos a irnos a Colosenses capítulo 1, versículos 9 y 10. Por eso, hermanos, desde el día que lo supimos, no dejamos o no cesamos de orar por ustedes y pedir que Dios los llene del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que vivan como es digno del Señor, es decir, siempre haciendo todo lo que a Él le agrada, produciendo los frutos, aquí está hablando de fruto, de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Ahora alguien puede decir, bueno, acá Pablo está diciendo que él oraba para que los demás crecieran en conocimiento, o sea, voy a esperar que alguien ore por mí para que yo crezca en conocimiento. Sería un poco infantil ese pensamiento, ¿no? Yo soy quien tengo, Él está orando que crezcan en conocimiento, pero para que haya hambre en ellos por conocer más de la palabra, hambre por tener más comunión con Dios, por acercarse a Dios, no como algo que oras y ya automáticamente crezco y tengo hambre de Dios. Crece en tu tiempo con Dios. Otra vez, cuanto más lo buscas, más vas a querer estar ahí, porque no hay nada que pueda compararse a eso. Crece en tu tiempo de adoración, porque cuando lo adoras estás reconociendo su soberanía. ¿Recuerdan en el Antiguo Testamento cuando veíamos que alguien venía y se postraban ante el Señor? Estaban reconociendo su soberanía, estaban reconociendo que Él era Dios. Crece en tu tiempo con Dios, en tu adoración, reconociendo que Él es, solo Él es el Señor. Entonces, vemos que necesitamos, hermanos, madurar en nuestra vida espiritual. Como les digo, ¿por qué? Encuentra, ora, busca a Dios. ¿Y cuál es la razón? ¿Qué es aquello que te está deteniendo, que te está impidiendo avanzar, que te tiene estancado, como que tienes ahí un peso que no avanza? Yo recuerdo que mi abuelita me contó alguna vez en su época, cuando construyeron la avenida Arequipa, y se llamaba la avenida Leguía, porque el presidente que la construyó en aquel entonces era Leguía, y sacaban a los presos en la noche. Ellos eran los que trabajaban, ellos fueron los que hicieron originalmente esa avenida, los sacaban así como se ve hasta en los dibujos animados. Vi alguna vez que tenían su cadena y una bola ahí, lo tenían atado al tobillo. Eso no era un cuento, eso ha sido verdad. Eso era para evitar que se escaparan por ese peso que tenían. Y entonces corta esa cadena. Así como ese peso que le ponían esas personas, deshazte de ese peso que te está impidiendo avanzar, que te está impidiendo dar fruto, que te está impidiendo madurar.
y ser de mayor bendición. Corta la cadena. Amén. Quiero que vayamos a un versículo que seguramente muchos lo conocen. Vamos a analizarlo un poquito. Vamos a Isaías capítulo 54, el versículo 2. Y yo acá lo tengo del original griego, aunque yo sé que yo lo he buscado en el interlineal, aunque yo sé que en el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, pero en esta versión dice así: ensanche el lugar de tu tienda. En otras versiones dice el sitio de tu tienda, y las cortinas de tus habitaciones se extiendan. No escatimes, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, o tus estacas refuerza. Ahora vamos a analizar un poquito esto. Si nos vamos a pensar, una tienda era una carpa, ¿no es así? Y siglos atrás vivían en carpas. El pueblo de Dios, los hebreos, vivía en carpas. Era un pueblo que iba mudándose continuamente y no construían hasta mucho más adelante construcciones, vamos a decir, las sólidas, de material sólido. Entonces, ¿qué significaba esto de extender las estacas y extiende las cortinas? Sabemos que lo que sostenía esa carpa, que era recubierta de telas, era justamente unas sogas, unas cuerdas que tenían que ser fuertes para que no se rompan y se te caigan encima. Y las estacas eran justamente estacas, no sé si de madera o ya usaban también metal, sabemos que usaban metal también, pero entonces tenían que estar templadas para mantener esa tienda, mantenerla firme. Y vemos también algunas personas que se van de campamento. Hasta ahora hay ese tipo de carpas, aunque sabemos que hay carpas más modernas que son con unas varitas plásticas y hay otras por ahí. Hace años recuerdo un hermano, amigo nuestro, decía que había comprado para su hijo una carpa de esas que las tiraban y se armaba sola. Nunca las he visto, pero que abrevié el trabajo. Pero el asunto es, ¿cuál es la idea que nos está diciendo aquí? También cuando hacían una tienda grande les servía, no solamente era un ambiente, sino podían con esas cortinas separar los ambientes. Pero ¿cuál es la idea? Aquí no se remite a lo natural, a que te hagas una casa o que hagas una ampliación en tu casa en lo natural, sino nuestra casa, somos templo del Espíritu Santo. Y por lo tanto yo en mi vida como creyente necesito crecer, necesito desarrollar, no puedo quedarme estancada. Amplía, de repente tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, de repente tenemos un pensamiento muy estrecho. ¿Cómo se llama ese problema de la vista que no te permite ver, que se pierde mucho campo visual? Glaucoma, muchas gracias. Tristemente, las personas que tienen glaucoma pierden campo visual, y sí, el problema muy serio, es como que algunos ya solamente como si vieran por un tubito. Entonces, hermanos, despojémonos del glaucoma espiritual. Esa no es la voluntad de Dios. Ampliemos nuestra capacidad de ver. Hay un mundo esperando por nosotros, que dar a conocer a Dios, pero también, hermanos, hermanas preciosas, nunca permiten que el mundo, como empecé hablando, las meta en su molde. Tenemos un tesoro adentro, y esto no es solo para las mujeres, sino también para los hombres. Viene del diablo menospreciar a las personas, hacerlas sentirse indignas, que no valen. Hay tanta gente hoy en día con depresión. Hay tantos jóvenes que el diablo está empujando a la depresión y al suicidio, porque creyeron un engaño cuando somos tan valiosos. Y solamente el diablo ataca a aquellos que le representan un peligro, pero odia a la humanidad, porque es la creación maravillosa de Dios y lo que puso a nuestro alrededor, que a veces nos quedamos tan asombrados a ver la creación de Dios. Lo hizo para el hombre. Primero preparó todo eso y luego puso al hombre ahí. Qué maravilloso. Debemos valorarnos. Así, si valoramos lo demás, a veces yo estoy viendo y le digo: Señor, tu cielo es tan precioso, eres verdaderamente un artista. Y voy admirando las plantas, las flores, y vemos ese Dios inmenso. Lo hizo para ti, para mí. Pero entonces, ¿cuánto más debemos valorar nosotros, que somos la creación del hombre, que nos hizo en medio de todo a imagen y semejanza suya? Ahora, quita los límites que has puesto o que has permitido que otros pongan en ti, porque Dios no te pone límites. Al contrario, si nos está llamando a crecer, a desarrollar, quita tú los límites. Dios no es limitado, Él no tiene límites. No pongas tus límites en tu vida. Tienes que darte cuenta, como les dije hace un momento, de ese tesoro en el interior. No hay nadie que se quedó sin dones, sin talento. Aquí nadie llegó tarde a la repartición, como es ese dicho, ¿no? Famoso. Yo no llegué tarde a la repartición de altura. Yo soy gigante en el interior.
Pero, hermanos, nunca debes menospreciarte. El problema es que a veces nos comparamos y anhelamos las cosas, los talentos, habilidades que tienen otros. Pero desarrolla ese tesoro en tu interior. Permite que otros puedan disfrutar de ese tesoro. Ese tesoro no es como lo que veíamos en las películas, que lo enterraban y podía quedar ahí una cantidad de años. Ese tesoro es para que salga y para que lo disfrutes. Y es un tesoro que nunca va a agotarse. Tú vas a sacar de ahí, va a ser más que la pesca milagrosa que sacaban y seguía saliendo. Más que la multiplicación de los panes y los peces. Ese tesoro en tu interior es inagotable. Así que no tengas temor de permitir que ese tesoro salga y que esos dones, que esas capacidades, habilidades, todo aquello que Dios ha puesto en tu interior sea para bendición. Amén. Ahora, Dios te ha hecho única o te ha hecho único. Entonces, de por sí, no sé si ustedes han escuchado alguna vez el término que la comparación es un pecado. ¿Por qué? Porque no te estás valorando y no estás valorando aquello que Dios te dio a ti. No estás valorando aquello que Dios te llamó a hacer. Estás menospreciando el don o el talento que Dios te dio. Entonces no te compares, porque la otra persona va a tener que darle cuentas a Dios por los dones o talentos que recibió. Y cada uno, dice la Biblia, dará cuenta a Dios de sí, no por otro. Entonces desarrolla aquello que te ha sido dado. No te compares con nadie. No quieras ser o hacer aquello que no te ha sido encomendado. Dios no te va a pedir cuentas por eso. Sirve a Dios en lo que tú has sido llamado, en lo que tú has sido encomendado, y allí vas a ser bendecido y allí vas a ser de bendición. Si tienes una baja autoestima y piensas que no puedes servir por eso, yo me acuerdo cuando empecé a salir con mi esposo, ¿te acuerdas que me decías? Tienes que verte en el espejo de la palabra. Porque yo tenía una baja autoestima, no solamente una baja estatura, tenía una baja autoestima. Pero entonces sí, verdaderamente la palabra es el único espejo que nos dice la verdad. Allí vas a encontrar quién eres, allí vas a tomar tu identidad, no importa lo que ellos digan, y renueva tu mente de aquellas ideas equivocadas de lo que tú crees que eres. Porque te aseguro que no se alinea del todo, por lo menos a la palabra. Y esto no significa orgullo, porque el orgullo es un extremo negativo y dañino. Pero sí sientes feliz de que Dios te hizo y que te puso maravillosas cosas en ti, y que de eso que te dio a ti y que te hace único o única, es de lo que vas a dar cuentas a Dios. Y cuando empieces a salir, vas a ver que vas a poder dar, y cuanto más lo das, más eres bendecido, y eso no se va a agotar. Pídele sabiduría para administrar esos dones, esos recursos, ese tesoro en tu interior. Señor, ¿cómo? ¿A quién? ¿En dónde? Pero si lo mantienes allí, cerrado, encerrado, como esos tesoros que escondían, pues no vas a ser bendecido tú, ni tampoco vas a permitir que otros sean bendecidos con ese tesoro en tu interior. Ahora, un recurso maravilloso que Dios nos ha dado es el tiempo. Redime el tiempo. Es un recurso valiosísimo que no se recupera. No importa qué hagamos, no podemos retroceder el tiempo y volver a hacer lo que ya no hicimos. Pero puedes redimir el tiempo que queda. Sabemos que nos queda poco tiempo en esta tierra hasta la venida del Señor, pues que esos años pueden ser los más productivos en tu vida, donde lleves más fruto, donde seas de mayor bendición, donde vas y compartes a Cristo, oras por los enfermos. No sé qué es lo que... Sí hay una gran comisión que todos somos llamados a hacer, pero hay algo particular también que Dios nos ha encomendado. Cuanto más lo saques, más se va a multiplicar. El tiempo se nos está acabando y el Señor viene pronto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No te quedes ahí lamentándote por el tiempo perdido. Eso también es una trampa. No mires atrás, no puedes avanzar mirando atrás, mira adelante. ¿Qué deseas, Señor? ¿A dónde quieres llevarme? Estate siempre alerta espiritualmente, tus oídos espirituales, ¿qué quiere hacer? ¿Dónde quiere usarte? ¿A dónde vas? ¿A dónde no vas? De manera que el tiempo que nos queda pueda ser redimido. Deja lo que estorba, lo que te detiene, lo que te está atrasando, lo que no te permite ser fructífero, lo que te impide avanzar y ser de bendición. Te pueden estar deteniendo hábitos, ya mencioné hace un momento. Todos los hábitos no son malos, hay hábitos muy buenos, pero otra vez, ya lo dije hace un rato, quiero repetir esto, no le des más valor del que tiene. De repente son hábitos, costumbres, tradiciones familiares, pueden ser buenas, pero no los pongas por encima de la palabra de Dios. Pueden ser tradiciones, pueden ser temores. Ten victoria sobre el temor. Trata con el temor.
tú puedes tener victoria. Dios nos ha hecho más que vencedores. Es un área que yo traté y que vencí años atrás y era necesario porque era algo recurrente, que venía el ataque, el temor te paraliza, te impide avanzar, te impide ir a hacer aquello que Dios te está llamando a hacer, te impide verte como Dios quiere que te veas. Entonces, despójate del temor, y cuando sientas su presencia, como yo he dicho otras veces, peor para el espíritu de temor, porque ya que se manifestó, ahora que está ahí y que yo ya sé que está ahí, en el nombre de Jesús, fuera. Esto no es jactancia, es que tú conozcas tu posición en Cristo, que tú conozcas la autoridad que tienes, y no es para dejarla guardada tampoco, sino para ejercerla. De lo contrario, no le sirve a nadie. Corta con tu pasado, deja de mirar atrás, deja de lamentarte por lo que no hiciste y empieza a hacer algo productivo. No sigas atado a nada ni a nadie. El Espíritu Santo te da libertad. ¿Libertad de qué? Justamente de aquello que te ata, que te impide avanzar. Donde está el Espíritu del Señor, ¿y está dónde? Dentro de ti, porque somos su templo. Por lo tanto, debes tener libertad de enfermedades, de temores, de todo aquello que está estorbando en tu vida. Vamos a ir a Efesios, creo que este es el último versículo, ¿lo tenemos? Efesios capítulo 6, versículo 18 dice: oren en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y manténganse atentos, siempre orando por todos los santos. La oración, hermanos, es un arma poderosa que el Señor nos ha dado, pero tú tienes que, cuando ores, creer. Cree. No oramos para ver qué sucede, oramos porque sabemos que ese Dios nos escucha y responde, porque sus ojos están sobre los justos y sus oídos están atentos a nuestras oraciones. Si Él te está escuchando, entonces, ¿de qué temes? Cree y no dudes. Amén. Y también ora en el Espíritu, porque la oración en el Espíritu va sacando, extrayendo parte de ese tesoro, te va dando revelación, te va dando sabiduría, te va dando dirección, te va dando el consejo seguro. Hasta incluso a personas les ha dado Dios, orando en el Espíritu, lo que deben hacer, hasta incluso en los negocios. ¿Que acaso Dios está interesado en tu vida material? Por supuesto, Dios está interesado en toda tu vida. Sabemos de un hombre de negocios creyente, Norbert Hayes, él nunca cerraba un trato, un hombre muy rico, si primero no estaba, como ellos dicen, en su closet de oración, y no cerraba, no firmaba con nadie, no importa la presión, si de allí en la presencia de Dios no tenía la respuesta y la dirección. Si era no, aunque parezca que sí, no lo decidía. Así que sigamos la dirección de adentro. Crece también en tu tiempo de intercesión. Y como madres, hermanas, cuán importante e irreemplazable es la oración por nuestros hijos. Si tienes nietos, ora también por tus nietos. Yo ya estoy orando por los míos. Bendícelos. Si eres una maestra, puedes orar por esos niños. Si de repente no eres madre, de alguna manera tu oración puede bendecir la vida de otras personas. Puedes orar incluso por gente que aún no conoce al Señor. Yo ya les he dicho que yo soy convencida de que soy el resultado, el producto de que alguien intercedió para que yo viniera a Cristo. Ora, la oración nunca es un tiempo perdido, ni por tus necesidades a Dios oras en fe, ni en tu clamor por otros. Y hay muchas cosas que orar hoy en día por nuestro país, ¿están de acuerdo? Por toda la tierra, pero tenemos que adelantarnos en la oración. El creyente nunca debe ser tomado desprevenido espiritualmente. Tenemos que estar alerta espiritualmente de lo que está sucediendo, y de que cuando más cerca el día del Señor vamos a saberlo en nuestro espíritu si estás ahí conectado con Dios. Nosotros tenemos armas mucho más poderosas. Sabemos ahora hay conflictos en diferentes países en el mundo, y por ahí hay un conflicto que puede volverse mayor porque hay dos naciones que tienen armas nucleares. Pero hermanas, las armas que Dios nos ha dado, hermanos, es mucho más poderosas que las armas nucleares que el hombre pueda crear. Tenemos el Espíritu Santo, tenemos el nombre de Jesús, tenemos la oración, tenemos una palabra viva. No hay arma nuclear que pueda compararse a las armas que el Dios Todopoderoso nos ha dado. Por lo tanto, hermanos amados, es tiempo de crecer, es tiempo de dar fruto, de caminar en la victoria que Dios nos ha dado, no como un título que podemos poner colgar como un bonito cuadro en la pared. Y sí está bien que tengan, si fue el esfuerzo, el fruto de su esfuerzo de años de estudios, y puedan sentirse contentos, orgullosos. Estudié, me costó, pero logré. Esto, hermanos, esto que Dios nos ha dado, no es solo para tenerlo ahí como algo bonito, es para usarlo, para ejercer, porque tu vida puede impactar la vida de otros, y de repente puedes salvarle hasta la vida de alguien con tus palabras, con tu motivación, con un abrazo, con una sonrisa, con una oración.
Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra de vida, por tu palabra de poder. Y Señor, en este momento queremos de repente pedirte perdón si es que hay cosas que hemos permitido que estorben nuestra vida, que están estorbando nuestro crecimiento espiritual, que están impidiendo que avancemos, que llevemos frutos, que seamos de bendición a otros. Padre, queremos acercarnos a ti, sabiendo que el acercarnos a ti nos llena de tu presencia. Te damos gracias por esa gracia que nos ha empoderado, capacitado totalmente para hacer todo aquello que tú nos has llamado a hacer. Y no es algo tedioso, es un gozo servirte. Y aún aquellos que ha costado su vida servirte, ahora están en tu presencia, gozándose de ti, porque fueron obedientes hasta la muerte. Señor, te damos gracias por haber puesto nada menos que el Espíritu Santo dentro de nosotros, que nos capacita, que nos dirige, que nos aconseja, que nos previene, que nos revela tu palabra, que es ese bendito ayudador que está para nosotros, para fortalecernos cuando nos sentimos débiles, para levantarnos cuando caemos, para acercarnos cuando estamos alejándonos. Gracias, Señor, oramos para que nuestras vidas sean de gran fruto y de gran bendición a multitudes. Y si es que nunca le has entregado tu vida a ese Señor de la gloria, a ese Dios maravilloso, a ese Dios que es amor y que está esperando que te acerques para rodearte con tus brazos de amor donde sea que te encuentres. Este es el día de salvación, dice la palabra. Este es el tiempo aceptable, es el día de salvación. Y la salvación es un regalo. Tú no te resistes cuando alguien te está dando un regalo. Recibe ese regalo del Padre para ti. El regalo es nada menos que su Hijo Jesucristo. Y dile: gracias, Jesús, yo te recibo en mi vida. Y Padre, recibo ese bendito regalo, tu Hijo, que dio su vida por mí, que derramó su sangre para perdonar todos mis pecados. No importa lo grande, lo grotescos que puedan ser, no hay pecado que la sangre preciosa de Jesús no pueda borrar. Señor, venimos a tu presencia y te damos gracias, porque aún a los creyentes tú no los desechas cuando fallan o cuando se alejan, sino los rodeas con tus brazos, como el padre al hijo pródigo. Cuando volvió a su padre, ya estaba anhelante con sus brazos extendidos para llenarlo de amor, sin condenarlo, sino llenándolo de misericordia. Así, Señor, oramos tanto por los pródigos que vuelven a ti, como por aquellos que vienen por primera vez y le rinden sus vidas a Cristo. Gracias, Señor, y gracias por tu precioso Espíritu que mora en nosotros y del cual nos has hecho templos. Te damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén.